Les saluda el diácono Óscar Lopera este viernes 15 de enero de 2021, primera semana del tiempo ordinario, memoria libre de San Francisco Fernández de Capillas, oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestro pecado y pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, presentémonos a ese Padre misericordioso, Padre de ternura y amor, que perdona siempre nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 5 y versículo 11. Al Salmo 77 vamos a responder: no olvidéis las acciones de Dios. Y el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 2, versículo 1 a 12. Lectura de la carta a los Hebreos. Temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que aquellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo: y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade: no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 77, no olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevando entre 4. Como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo un Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar.
Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico. Te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la capilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia de la palabra nos sitúa una vez más ante Jesús, sanador de las enfermedades y dolencias de los hombres y mujeres. Tres aspectos muy llamativos concentran nuestra atención al meditar sobre el relato del Evangelio de hoy. Primero, la enfermedad de la parálisis. Hay distintos tipos de causas de la parálisis física. Su resultado es el mismo: la inmovilización. Las piernas no sostienen el peso del cuerpo, las articulaciones quedan inertes, cuelgan sin fuerzas. Se pierde destreza al masticar o digerir. Un paralítico es una persona irremediablemente dependiente. Pero hay otra parálisis interior, consecuencia del pecado. Cortar la relación con Dios, no amar ni servir a los hermanos, no reaccionar ante la palabra de Dios, tener inmovilizada la lengua sin poder compartir ni consolar. Segundo, la medicina de la fe solidaria. Los dos tipos de parálisis crean dependencia. También los paralíticos espirituales necesitan de alguien que pacientemente les conduzca a las fuentes de la salvación. La independencia acrecienta la inmovilidad. Solos no nos valemos por nosotros mismos. Difícilmente un pecador encuentra por sí mismo motivos y fuerzas para desbloquearse. Nadie se salva a sí mismo. Es la solidaridad de los amigos del paralítico, anota el Evangelio, lo que lleva a Jesús a actuar viendo la fe que tenía. No dice viendo sus esfuerzos o sus atrevimientos o su creatividad. Junto con ayuda física hay fe en el corazón de aquellos cuanto personajes anónimos. La fe siempre es solidaria, va unida a la caridad. Si no es fe, pero la fe tampoco se reduce al altruismo. La rehabilitación integral. En la actuación de Jesús resultaba un nexo entre parálisis y pecado. Antes de sanar la parálisis, Jesús le perdona los pecados para escándalo de los maestros de la ley. Hay una analogía entre las debilidades y enfermedades del cuerpo y las del espíritu. Cuando un misterioso vínculo que los une a nosotros no nos resulta tan sencillo reconocerlo. Tal vez por tener una mirada fragmentaria de la persona humana. Pero si somos un poco observadores, no es difícil ver que ciertos elementos corporales tienen una incidencia grande en el espíritu y viceversa. El enfermo deprimido, el obeso complejado, el tímido incapaz de articular palabra, el miedoso que no toma decisiones, el descreído sordo a la voz de la verdad, el rico egoísta. Todos padecemos de algún tipo de parálisis. Todos podemos ayudar a otros que no se le valen por sí mismos. Todos padecemos de algún tipo de parálisis, todos podemos ayudar a otros que no se valen por sí mismos, todos debemos dejarnos ayudar. Juntos hemos de acercarnos a Jesús, sanador por los caminos que sean. Recuerden que hemos venido dándole la bendición que Dios le transmitió a Moisés para que le transmitiera a Aarón y Aarón al pueblo. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.
El Señor te muestre su rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire qué sencillo es y cuánto bien nos puede hacer en estos momentos de situación tan crítica, de que los papás bendigan frecuentemente a sus hijos, que sus hijos opten por bendecir a sus papás. Y también venimos terminando con la oración a San José, elaborada por el Papa León XIII, una vez que el Papa Francisco ha decretado este año como año jubilar de San José. Oh bendito José, a ti bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con tu sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio, a la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro. En esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inmediato peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu templo, a tu ejemplo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Ahí tenemos pues para este viernes 15 de enero. Ya vamos llegando a otro fin de semana en que va a haber confinamiento restrictivo. Mire, no nos hagamos el de la oreja mocha. No nos hagamos el tonto ni el ciego. Es una realidad. Ya están llegando a la UCI todos los que parrandearon el 24, 31 y 1. No hay reversa. Algunos están delicados y otros pues están esperando si los pueden desconectar. No sea esta una experiencia que estás a punto de vivir por no ser responsable. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día a la Virgen.